Omar y Jaime eran dos hermanos que habían sido muy unidos en la infancia. Los dos criados por unos padres amorosos quienes le enseñaron muchos valores, forjando en ellos aquel vínculo tan importante que todos los hermanos necesitan tener. Pero lamentablemente, un día la noticia de su fallecimiento llegó a través de una llamada telefónica por parte de las autoridades, quienes informaron a los acongojados hijos el triste destino de la pareja. Producto de este suceso, el abogado de la familia les leyó el testamento que había quedado a nombre de los dos, recibiendo así una gran suma de dinero, el cual decidieron invertir juntos debido a la gran confianza que se tenían el uno al otro. Todo parecía ir perfectamente en sus vidas, hasta que una mujer se fijó en el menor de ellos, Omar. La pareja salió esporádicamente a una que otra cita, pero pronto ella conoció a Jaime, el hombre que se robó su corazón, dejando de lado al pobre Omar por su propio hermano, quien tenía grandes sentimientos por ella y haría todo lo que estuviera en sus manos para recuperarla. Pero lamentablemente no lo logró, y desde aquel momento su relación de hermanos se vino abajo. Omar escuchó desde lejos las campanadas de la iglesia. El hombre se había jurado no asistir a aquella boda, pero había cambiado de opinión de un momento para otro y se encontraba parado lejos del lugar, observando todo lo que sucedería pronto. Parado junto al altar, pudo ver a Jaime, su hermano, mientras éste miraba ansioso hacia la entrada a la espera de la flamante novia, para finalmente celebrar el momento más feliz de su vida. La marcha nupcial comenzó a sonar de un momento para otro y los invitados supieron que la bella Tatiana se acercaba a paso lento por el largo pasillo con su gran vestido blanco y una hermosa sonrisa en el rostro. Finalmente, cuando llegó hacia donde se encontraba Jaime, éste le tomó las manos y el párroco inició la ceremonia que uniría sus vidas para siempre. Los novios se encontraban muy felices, embelesados el uno en el otro, esperando las palabras que finalmente los harían marido y mujer. Su amor era tan grande que no se fijaron en nadie a su alrededor. Tanto así que no esperaron que el momento más perfecto de sus vidas se convirtiera en un completo desastre, pues cuando estaban a punto de decir sus votos, alguien irrumpió en el lugar. Omar no pudo con los enormes sentimientos que lo invadían, y él decidió que tenía que hacer algo para impedir que el amor de su vida se casara con su hermano. Así que éste caminó rumbo a la iglesia y se coló entre los invitados y a todo pulmón dijo: «Tatiana, no te puedes casar. Recuerda todo el amor que sentimos el uno por el otro. No nos hagas esto. Reflexiona por favor antes de que sea demasiado tarde». Los novios quedaron estupefactos al ver a aquel muchacho en medio de la iglesia con el rostro lleno de lágrimas y la voz completamente entrecortada por la desesperación. Este esperaba que Tatiana corriera hacia sus brazos y le dijera todo el amor que también sentía por él, pero la mujer negó con la cabeza y mirándolo fijamente le dijo: «Lo lamento mucho, Omar. Te lo he repetido en varias ocasiones. No te amo. Mis sentimientos por tu hermano son mucho más grandes. Comprende que tú y yo jamás íbamos a encontrar la felicidad completa». Aquellas palabras hicieron que el corazón del hombre se arrugara.
Este intentó acercarse hacia la joven para poder arrodillarse frente a ella y pedirle que por favor no lo rechazara. Pero pronto los guardias que custodiaban el lugar se acercaron a él y lo sacaron de la ceremonia, la cual continuó con normalidad, sellando para siempre aquel amor entre Jaime y Tatiana. Minutos después, unas calles más abajo de aquella iglesia, un grito retumbó por todo el lugar. Omar se agarraba la cabeza desesperado por lo que acababa de suceder. Este juró que en algún momento su hermano y su ahora esposa le pagarían todo lo que habían hecho. Y finalmente desapareció de sus vidas, llevándose consigo los papeles de la empresa, así como grandes cantidades de dinero, dejando a Jaime con tan solo una parte de la herencia de sus padres. Aquel enamoramiento por la misma mujer le había costado mucho a Jaime, quien al enterarse de las acciones de su hermano, echó el grito al cielo. Pero luego su amada Tatiana lo convenció de que el dinero se podía recuperar con mucho esfuerzo, considerando que no era algo importante, así que el hombre finalmente lo dejó estar y se dedicó a trabajar arduamente, codo a codo con su esposa, quien fue su soporte y le demostró que estar junto a ella era la mejor decisión que había tomado en su vida, ya que era una mujer muy valiosa, la cual estaba para él en las buenas y en las malas, y quien le había dado 2 hermosos hijos, los cuales eran su adoración. Jaime montó una empresa la cual fue teniendo mucho éxito, y muy pronto pudo ver sus sueños hechos realidad, junto a Tatiana, con quien compartió los mejores momentos de su vida y gracias al gran trabajo que hacían juntos, pudieron disfrutar de muchas comodidades, criando a sus pequeños con mucha dedicación. Don Jaime a los 38 años ya era un hombre muy conocido por toda la ciudad, debido a que se caracterizaba por ser muy caritativo, al igual que Tatiana, quien siempre se había encontrado junto a él en todos los actos benéficos en los que participaban, tendiéndoles la mano a muchas personas, así también como dándoles un trabajo digno en sus empresas. De esta manera llegó Fabiana a sus vidas, una mujer muy humilde quien se presentó ante ellos alegando haber llegado recientemente de un pueblo alejado, en busca de trabajo para mantener a sus hermanitos. La joven había conmovido a doña Tatiana, quien intercedió ante su esposo para recibirla en casa, dándole así el trabajo de cuidar a sus hijos, quienes en aquel momento aún necesitaban de una atención personalizada, ya que debido a todo el trabajo y éxito que la pareja tenía, no podían dedicarles el tiempo necesario. Don Jairo acostumbró a su familia a muchos lujos y comodidades. Pronto comenzaron a derrochar el dinero a manos llenas, debido a que era algo sin importancia para ellos, ya que lo habían tenido todo durante su vida, sin imaginar que tiempo después un terrible suceso cambiaría sus formas de vivir para siempre, pues doña Tatiana cayó muy enferma de un momento para otro. Y su esposo, debido a todo el amor que tenía por ella, comenzó a gastar dinero de manera desmesurada, intentando encontrar un tratamiento para salvarla, descuidando sus negocios y dejando de producir a como estaban acostumbrados.
Al final de la enfermedad de doña Tatiana, don Jairo se quedó sin fondos en sus cuentas bancarias para poder pagar los cuidados especiales que su esposa necesitaba. Pero gracias a Dios tenían a Fabiana, quien en forma de agradecimiento por todos los años de trabajo, se había ofrecido a cuidar de manera gratuita a la mujer, hasta el momento en que ésta partió de este mundo. Desde aquel momento, don Jaime quedó en la ruina, sin tener un solo centavo para alimentar a sus hijos. Así que decidió buscar a su hermano, pensando que al saber la noticia del fallecimiento de Tatiana, éste se compadecería de él y de sus pequeños, devolviéndole la parte de su herencia que le quitó años atrás. Pero Omar negó haber tomado ese dinero y, cerrándole la puerta en la cara, le pidió que no volviera a acercarse nunca más. Por lo que don Jaime en aquel momento no vio otra opción que salir a vender dulces en la plaza principal. El hombre pasó muchos años trabajando como vendedor ambulante. Con el paso del tiempo, vio crecer a varias generaciones, siendo conocido como un gran hombre por su carisma con los pequeños y su gran amabilidad. Sin contar que a todos los que pasaban por allí les hablaba de que tenía 2 hermosos hijos, a los que amaba con todo su corazón, y por quienes día a día se esforzaba cada vez más. El hombre había quedado viudo y a cargo de cada uno de ellos, por lo que le había tocado una vida muy sacrificada, pero este se levantaba muy temprano y, dándoles un beso en la frente, salía a trabajar para poder llevarles un plato de comida a casa. Tristemente, estos pequeños no valoraban el esfuerzo que hacía su padre en las calles. Cada uno de ellos creció pensando que don Jaime no los amaba, ya que observaban cómo sus compañeros de clase tenían a sus padres siempre presentes, por lo que solían reclamarle al hombre el poco tiempo que pasaba en casa y las migajas de dinero que traía, ya que aquellos muchachos insolentes no podían ver todo el esfuerzo que su padre hacía por su bienestar. Para ellos todo esto jamás fue suficiente, pues estaban acostumbrados a los lujos que habían tenido en el pasado. Así que cuando estos tuvieron la edad suficiente, decidieron buscar a su tío, de quien habían escuchado hablar maravillas por las calles, pues era un hombre poderoso y con mucho éxito, de quien podían obtener todo el dinero que su padre no podría brindarles. Omar, el hermano de don Jaime, aprovechó la oportunidad que se le presentó justo frente a la puerta de su despacho, recibiendo a sus sobrinos con los brazos abiertos, pensando que quitándole a Jaime el amor de sus hijos, podría por fin darle una lección por lo que había pasado en su juventud. Así que él se sintió victorioso cuando los jóvenes dejaron de lado a su padre para irse a vivir con él. Pero don Jaime, quien siempre había querido lo mejor para sus pequeños, aceptó su decisión y los dejó ir, ya que comprendió que a pesar de lo sucedido en el pasado, con su hermano podrían tener el futuro que él no podría darles. El hombre no les guardó rencor y siempre les contó a todo el que quisiera escuchar lo orgulloso que estaba de sus retoños. Estos eran muy brillantes y sus logros eran cada vez más grandes. Don Jaime jamás se olvidó de ellos, a pesar de que estos no solían visitarlo nunca. Él entendía muy bien en la situación en la que se encontraban, por lo que buscó recompensar el tiempo que no había podido pasar junto a ellos.
El anciano trabajaba arduamente todos los días hasta que llegó a una edad muy avanzada, ya que su meta era juntar el dinero suficiente para poder dejarles una pequeña herencia, tal y como sus padres lo hicieron algún día. Don Jaime constantemente conversaba con las personas que se encontraban en el parque en donde trabajaba, por lo que en su inocencia cometió el gran error de comentarle a una extraña sobre el dinero que tenía guardado para entregárselo a sus hijos. Pero con lo que no contó el hombre fue que aquella mujer extraña, quien parecía ser muy amable, era la esposa de Omar, su hermano, una bella joven con quien se estaba gastando el dinero a manos llenas. Esta era tan ambiciosa que no dudó en comunicarle a su esposo que su hermano tenía una gran suma, la cual podría ser la gran ayuda que ellos necesitaban. Así que al verse en la bancarrota, Omar consideró la opinión de su esposa, dándose cuenta que era una gran opción para levantar nuevamente la empresa con ese dinero. Fue así como el hombre aprovechó esa información y, manipulando a los hijos de Jaime, logró convencerlos de ir en busca de esa gran herencia que su padre tenía para ellos. De esta manera, los hijos de don Jaime llegaron a su casa de sorpresa y exigieron al anciano que les entregara el dinero que estaba destinado a ellos. Aquello le pareció muy extraño al anciano, quien se negó a hacer tal cosa, pues ese dinero solo llegaría a sus manos cuando éste ya no estuviera sobre la tierra. Al ver que su padre se negaba a decirles la ubicación de su herencia, los dos hijos arremetieron contra él, y entre gritos y diversos forcejeos hicieron que el anciano hablara, confesando que él guardaba cada moneda que se ganaba vendiendo dulces en el patio trasero en una caja que se encontraba bajo tierra. Finalmente, después de haber obtenido aquella información, los hijos se dirigieron a desenterrar la herencia, dejando a don Jaime casi inconsciente en el suelo. El pobre anciano vio con decepción cómo, sin importarles nada más, se llevaban todo el esfuerzo que él había hecho desde que ellos eran unos pequeños, pues si bien aquel dinero sería destinado para ellos algún día, no se esperaba que sus hijos solo fueran unos interesados y que eran capaces de todo con tal de lograr obtener unos cuantos billetes. El anciano intentó levantarse del suelo, pero pronto sintió un fuerte dolor en las piernas, dándose cuenta que en la caída sus débiles huesos se habían roto, dejándolo indefenso. Este de pronto comenzó a gritar, pidiéndole al cielo que algún buen samaritano lo escuchara, pero nadie parecía compadecerse de él por muchas horas. El anciano estaba perdiendo la fe, pues la única persona que de vez en cuando solía visitarlo en aquella vieja casa era Fabiana, su ex empleada, pero no era algo muy frecuente, por lo que don Jaime pensó que aquel sería su fin y que solo un milagro podría sacarlo de esa situación tan terrible en la que sus propios hijos lo habían dejado. Pero para su suerte así fue. Aquel día Fabiana había tenido una necesidad imperiosa de saber sobre la salud de su antiguo jefe, quien con el tiempo se había convertido en una figura paterna a quien consideraba mucho, así como a su difunta esposa, quien había sido una señora muy amable a la que quiso con todo su corazón, por lo que ella había estado en camino a visitarlo cuando pudo ver que los hijos del anciano ingresaban a robarle todo al pobre hombre,
presenciando cómo ellos lo habían derribado de un solo empujón. La mujer, aterrada, pensó que algo mucho peor le había sucedido debido a los gritos que salieron del lugar. Así que no se atrevió a entrar inmediatamente y llamó a las autoridades. Gracias a aquella llamada, don Jaime pudo ser atendido al poco tiempo. Finalmente, después de su recuperación, Fabiana le dijo al anciano que debía sincerarse con las autoridades para que sus hijos fueran aprehendidos por haberle robado y provocado todo aquello, pues a pesar de que los amaba, ellos debían aprender la lección. Fue así como, con el dolor de su corazón, el anciano comprendió que su ex empleada tenía toda la razón. Y finalmente sus hijos fueron detenidos, los cuales declararon que el verdadero autor de todo ese plan había sido su tío, quien los había manipulado para quitarle todo a su padre. Don Jaime lamentó escuchar que su hermano era el que estaba detrás de todo aquello. ¿Hasta dónde había llegado su rencor?, se dijo el anciano, lamentándose de que él aún guardara todo aquel resentimiento en su corazón, después de tantos años. Queridos amigos, lamentablemente existen personas que no aceptan las diversas situaciones de la vida y guardan en su corazón sentimientos que no son para nada buenos, como es el caso de Omar, quien jamás aceptó que su hermano se hubiera quedado con el amor de su vida e hizo hasta lo imposible porque él pagara, cuando todo aquello podría haber quedado atrás. Gracias por acompañarnos en otra historia más. Qué gusto compartir contigo esta reflexión. Déjame tu opinión en los comentarios y yo te contestaré. Te envío un fuerte abrazo como siempre y te espero con el próximo video. Bendiciones.